Vamos a hablar de este día con nuestro invitado, que es Sergio Siverio, que es presidente de la Asociación Diversa. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Buenos días, Marta, y feliz Día del Orgullo a toda Canarias. Pues feliz Día del Orgullo para todos, efectivamente, porque es un día, ya decíamos que se ha avanzado mucho, es lo que se suele decir, ¿no? Pero que todavía queda pues muchos pasos por dar antes de estar completamente en igualdad, ¿no? Sin lugar a dudas, la fecha del orgullo es una fecha para celebrar, pero sobre todo para reivindicar la importancia de seguir conquistando derechos para las personas LGTBI. Ayer se aprobó ese proyecto de ley trans y para la garantía de los derechos LGTBI, pero todavía queda mucho por mejorar y sobre todo muchos derechos por conquistar. Sigue habiendo delitos de odio por LGBTI-fobia, sigue habiendo acoso escolar, sigue habiendo falta de visibilidad en el ámbito del trabajo, en el ámbito sanitario, y para eso seguimos luchando los colectivos. Claro, esa es la importancia de llegar de una buena manera, como llega a España, con cosas en las que avanzar, pero con mucho camino de recorrido, y ya decimos que hay otros países donde esto sería un auténtico sueño, que se viviera como se vive en España para estos colectivos, ¿no? Sin lugar a dudas, pero también tenemos que pensar que los derechos conquistados también pueden retroceder. Hemos visto recientemente lo que ha sucedido en Estados Unidos con el derecho al aborto. Tenemos que pensar que hay que blindar y conquistar esos derechos para que se mantengan en el tiempo y sobre todo frenar cualquier avance de la extrema derecha y de esos grupos políticos que están atentando directamente contra los derechos LGBTI y sus muletas, sus cómplices en las instituciones, que nos hacen muchísimo daño y que no tiene ningún sentido vulnerar los derechos de otras personas por ser quienes somos o amar a quienes queremos. Es vergonzoso, es lamentable y sobre todo que no estamos defendiendo privilegios, que estamos defendiendo derechos humanos. Claro, Sergio, y además cuando llega un día como este, lamentablemente, y lo vamos a escuchar a lo largo de la jornada, siempre habrá alguien que diga, bueno, ¿y por qué si ya han conseguido tanto tienen que seguir celebrando este día? ¿Por qué no hay un día de los heterosexuales? Eso seguro que lo vas a escuchar a lo largo del día. Yo ya lo he escuchado un par de veces. Sí, o algo tan lamentable como que hoy no es un día para pregonar la orientación sexual de las personas. Es lamentable, incluso en voz de responsables públicos. Vamos a ver, hay una cuestión imprescindible. Sigue siendo necesario el orgullo porque seguimos sufriendo LGBTI-fobia en grado máximo. Los delitos de odio no dejan de aumentar. Un 28% de las personas LGBTI no dan la mano a su pareja por la calle por miedo a sufrir agresiones por LGBTI-fobia. Muchísimas personas siguen pensando que no se debe educar en educación afectivo-sexual desde la diversidad a sus hijos, hijas o hijes. Sigue habiendo un montón de problemas para que las personas trans accedan a la rectificación registral del sexo y nombre en el DNI. En fin, un montón, un sinfín de motivos para reivindicar en este orgullo. Ya digo, no por privilegios, sino por derechos, por alcanzar algo que está en la Constitución, la igualdad real y efectiva de todas las personas independientemente de nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. El día que sea necesario un día del orgullo hetero, entonces tendremos una situación de discriminación también para las personas heterosexuales. En este caso la discriminación la sufrimos las personas LGBTI y por eso hace falta reivindicar el orgullo con memoria. Claro, la Asociación Diversa nació ahora se ha extendido por toda la isla de Tenerife, donde ejerce todo su trabajo, pero empezó en la zona norte de la isla y hace unos años a lo mejor era más difícil, incluso lo que comentabas, ¿no? Hacer un gesto con una pareja o sencillamente pues mostrarse abiertamente homosexual o lesbiana, ¿no? Sí, para nosotras es imprescindible una frase a ese respecto. No es lo mismo ser lesbiana, gay, trans o bisexual en el centro de Santa Cruz o en La Laguna que serlo en Llanito Perera, en Palo Blanco o en cualquier barrio de la zona norte de la isla o de la zona sur. Tenemos realidades periféricas, digamos, en el norte y en el sur de la isla que requieren de un tratamiento especializado y por eso nace Diversas con ese planteamiento y ante todo con el lema de este año del orgullo, precisamente, el orgullo no pierde el norte y por eso este año hemos decidido descentralizar la manifestación insular del orgullo LGBTI que hasta ahora siempre se había celebrado bien en Santa Cruz o bien en La Laguna y la vamos a llevar a la ciudad turística del Puerto de la Cruz que también fue durante mucho tiempo un reducto, un espacio de libertad y sigue siéndolo para las personas LGBTI. Este viernes, el día 1 de julio, les esperamos a todas las personas a las 6:30 de la tarde en la Plaza del Charco para reivindicar, sean o no sean LGBTI, porque no hace falta ser la causa para defenderla. Claro, luego está la parte de los más pequeños. Hablábamos antes de la importancia de la educación afectivo-sexual y es importante acentuar lo de afectivo porque estamos hablando de lo que uno se siente desde que es bien pequeño, que a lo mejor se lo guarda. Yo no sé si ahora en tu contacto con los más pequeños notas una mayor facilidad a la hora de expresar sentimientos de los que podía haber hace 2 décadas. Hay que tener en cuenta que la educación afectivo-sexual es un derecho de la infancia, de la adolescencia y de la juventud y que está reconocido por los organismos internacionales. En nuestro paso por los centros educativos, por parte del equipo técnico de Diversa, a quien quiero lanzar desde aquí también un agradecimiento importante por
por el trabajo que están haciendo en el marco de este orgullo también. Notamos cómo el acercamiento a esas personas jóvenes es imprescindible para mejorar el clima en las aulas, para que deje de haber acoso escolar por LGBTI-fobia. Y en el fondo notamos un cambio importante. Creemos que a mejor. Creemos que cuando hay educación afectivo-sexual en diversidad y de calidad en los centros educativos, hay una mejoría por parte del alumnado y también del profesorado y las familias en el abordaje de la diversidad como algo que no debe ser tolerado, porque cuidado con la palabra tolerancia. Creemos que tiene que haber respeto. La tolerancia es otra cosa. La tolerancia se ve desde arriba hacia abajo y nosotros hablamos de respeto en igualdad de condiciones. Eso es lo que fomenta simplemente la educación afectivo-sexual. No se homosexualiza a las personas por recibir educación en diversidad y conocer algo que a lo mejor nosotras no supimos, y es que las personas pueden ser lesbianas, gays, trans o bisexuales y que todo eso es perfectamente normal. Es sencillamente información lo que se pretende aportar. Y luego está la cuestión de las agresiones, lo has nombrado por encima, Sergio, porque es una cosa muy seria, estamos hablando de delitos de odio, y lo peor en estos casos, lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, es la falta de iniciativa por parte de muchas personas a denunciar. Todavía hay autovictimización, ¿no?, de la propia persona que sufre una agresión, que luego pues se siente hasta culpable y no lo denuncia, ¿no? Sí, una victimización secundaria que debemos evitar por todo lo posible. Las personas LGBTI tienen mucho miedo de ir a denunciar porque no saben cuál es la situación que se van a encontrar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y por eso desde Diversas estamos entablando relaciones también con la policía, con la Guardia Civil, en el planteamiento de que deben proteger los derechos de las personas LGBTI ante un posible delito de odio. Lo que no puede ser es que nos quedemos sin denunciar, y sobre todo lo que tenemos que denunciar, además de los delitos de odio, que es como la última consecuencia de la LGBTI-fobia más terrible que estamos sufriendo también en nuestro país, con un aumento terrible, es que tiene una causa muy clara. Los discursos de odio que estamos escuchando en el Parlamento todos los días por parte de una fuerza política de 3 letras y que es un diccionario, también tenemos que decir claramente que lo que hace es un efecto multiplicador de la LGBTI-fobia, y ante eso la respuesta es clara. Las personas tienen que decir ni un paso atrás, no pueden permitir ni un solo acto de LGBTI-fobia hoy 28 de junio o en cualquier fecha del calendario. Sí, es verdad que se ha visto incluso algunas instituciones, no aquí en Canarias, afortunadamente, pero sí en otros puntos de España en los que incluso se han negado a poner la bandera LGTBI, algo que se había convertido en un gesto absolutamente común de apoyo, ¿no?, y que incluso era un símbolo de progresismo. Ahora hay muchas personas, muchas instituciones dando pasos atrás en ese sentido. Y ante ello, desde Diversas, lo que decimos es una cuestión bien clara. Vamos a la isla de Tenerife, y creo que Canarias en general va a ser un ejemplo y una referencia en la defensa de los derechos de las personas LGBTI. Hoy prácticamente todos los ayuntamientos del norte de la isla, los que no, pues evidencian por sí mismos, tienen la bandera del colectivo LGBTI izada. En el Sausal estaremos esta misma mañana, dentro de apenas unos minutos, a las 11 de la mañana, todos los ayuntamientos adheridos a la red asterisco izando esa bandera, y en el Cabildo de Tenerife a la 1 de la tarde, evidenciando lo que no es más que lo normal que es ser diversa, que es ser diferente, porque todas somos diversas por algún motivo, y las instituciones públicas tienen ese compromiso público de reflejarlo con esa defensa de los derechos y de nuestra bandera, que no es más que la bandera de todas. Es importante lanzar esos mensajes, sobre todo porque en días como estos a veces se reduce mucho el mensaje y se acotan determinadas imágenes que van a llegar el día de hoy, que es un día de celebración, y es mucho más allá del mensaje que se quiere lanzar, porque ya comentábamos que hay muchos países en los que sencillamente cogerse de la mano con otro hombre o con otra chica porque mantienes una relación con él o con ella te puede suponer una pena de cárcel o incluso agresiones físicas, ¿no? Claro, la fecha del orgullo no es solo una celebración, nosotras decimos que es una reivindicación festiva. Claro que sí, tenemos derecho también a la fiesta y a la celebración, porque hay mucho conquistado y mucho por lo que podemos ser visibles a día de hoy en espacios seguros, pero sobre todo es una reivindicación. Hace apenas unos días en Oslo han asesinado a 2 personas en un terrible atentado terrorista contra las personas LGBTI. Todos los días somos testigos de casos de delitos de odio, suicidios, un riesgo de suicidio importantísimo de las personas LGBTI. España ha caído desde el puesto 2 hasta el puesto número 11 en el ranking europeo de los derechos LGTBI por no reconocer nuestros derechos. Por tanto, creo que no hace falta justificarnos más sobre la importancia de reivindicar y visibilizar los derechos del colectivo en una fecha como la de hoy. Y en lo que decía, 69 países condenan la homosexualidad con pena de cárcel, 11 países con pena de muerte y cadena perpetua. Si todavía quedan más motivos para decirle a la ciudadanía que es necesario sacar nuestra bandera y reivindicar el orgullo frente al odio que sufrimos, es que no han entendido absolutamente nada. Bueno, imaginamos que, no sé si hay algo que te gustaría que pudiéramos comentar el año que viene. Bueno, esto
lo hemos superado, algo que sea fácil de conseguir y que esté ya casi al alcance de la mano y que puede solucionar. No es fácil de conseguir, pero estoy convencido de que lo vamos a hacer. Tiene que aprobarse antes de que se acabe la legislatura la Ley Integral Trans y de Garantía de los Derechos LGTBI. Las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados y el Senado no pueden tener la desfachatez, y nunca mejor dicho, de no aprobar una norma que lo único que hace es reconocer los derechos del colectivo LGTBI. De la derecha y la extrema derecha que puede llegar a las instituciones no esperamos absolutamente nada, pero de las fuerzas políticas comprometidas con los derechos del colectivo esperamos que tengan la decencia, la dignidad de dejar a un lado los debates absurdos sobre que se borran los derechos de otras personas o de las mujeres con los derechos de las personas trans y aprobar de una vez por todas una ley como la que se ha aprobado en Canarias hace cosa que fue de... pionera Canarias en ese sentido. Efectivamente, hace cosa de un año y por unanimidad de todas las fuerzas políticas, lo tenemos que hacer, ese es el logro que espero llegar el próximo año aquí, sentarme contigo y decir, hemos aprobado la ley, pero ojo, ante eso tampoco nos conformemos. La igualdad legal no significa siempre igualdad real. Conquistamos el matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo y la rectificación registral, y eso no nos hizo ser plenamente iguales. La sociedad debe ir aún por encima del derecho y debe tener la capacidad de respetar a otras personas, sean como sean, y amen a quien quieran. Bueno, pues enhorabuena por este día bueno al final. Sí, se cae el bolígrafo y pero todo. No pasa nada, lo recoge. Gracias, Sergio Siberio, de la Asociación Diversas, presidente. Gracias por estar con nosotros en un día como hoy. Gracias a ustedes y a seguir reivindicando y celebrando en este orgullo.